Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Jesús, llamando a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entre en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola. Él les dijo: ¿qué siquiera ustedes son capaces de comprender? ¿No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre, puede mancharlo? Porque eso no va al corazón, sino al vientre, y después se elimina en lugares retirados. Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Luego agregó: lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior del hombre, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando leemos estos textos del Génesis, no tenemos que entender que ocurrieron en su literalidad, que Dios agarró con las manos, barro, etc. Estamos hablando de textos simbólicos. Algunos distinguen entre textos históricos de la Biblia, textos históricos que tienen una cercanía con los hechos sucedidos realmente, y hechos protohistóricos, que tienen una historicidad distinta que la historicidad de los relatos, por ejemplo, del Evangelio o del libro de los Reyes. Protohistóricos, ¿por qué? Porque se refieren a algo ocurrido, pero que no es verificable en ningún anal, en ninguna historia de ningún pueblo, pero que al mismo tiempo se refiere a la historia más íntima de nuestro propio ser. Cada uno de nosotros es Adán, cada uno de nosotros es Eva, cada uno de nosotros ha sido puesto en un paraíso, cada uno de nosotros es barro, y por tanto experimenta las pulsiones y los movimientos telúricos que afectan a la tierra, pero cada uno de nosotros es ese espíritu, ese hálito de vida puesto en el corazón, puesto en la vida. Cada uno de nosotros comienza la vida con un don absoluto, puede comer de todos los árboles del jardín, pero cada uno de nosotros también, al ser puesto en la vida, empieza a experimentar límites del árbol, del conocimiento de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. No comerás porque quedarás sujeto a la muerte. O sea, cuando nosotros leemos estos textos del Génesis, particularmente los textos del Génesis, capítulos del 1 al 10, los primeros 10 capítulos del Génesis, o del 1 al 11 si cabe también, estamos leyendo
nuestra historia inconsciente. Porque cada uno de nosotros ha sido creado único e irrepetible por Dios. En cada uno de nosotros están las huellas de la obra personalísima de Dios. Cada uno de nosotros, si cabe, también podríamos decir, tiene en su piel, en sus órganos, en su alma, las huellas digitales de Dios, el ADN de Dios, el río de Dios, el agua de Dios, el soplo de Dios. Por eso, estos textos que parecen cuentitos, estos textos que fueron utilizados tantas veces para negarle a la fe cristiana o a la fe judeo-cristiana, o a Dios o a la Biblia, valor, puesto que desde una cierta racionalidad parecen absurdos, estos textos, sin embargo, tienen una verdad que ningún otro relato puede expresar con tanta certeza y con tanta hondura. Los invito a que cada vez que se enfrenten, que se confronten, que lean, que escuchen estos textos, estos primeros capítulos del Génesis, lean su propia historia. Esa historia que está encriptada en su inconsciente, que a veces aparece en sueños. De hecho, fíjense qué cosas tan lindas, ¿no?, que el texto iba diciendo, ¿no? Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, aún no había ningún arbusto en el campo, porque no había brotado la hierba, porque el Señor Dios no había hecho llover. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo. Fíjense que nosotros venimos a la existencia, irrumpimos en una historia y en una naturaleza que en un momento nos damos cuenta, nos precede. Fíjense qué es lo primero que le llama la atención a los chiquitos cuando salen los animalitos, las plantas, los seres vivientes. Nos confrontamos frente a una vida misteriosa de la cual no somos fuente de ninguna manera, ni siquiera lo somos de nuestra propia vida. Nos confrontamos frente a la belleza de lo creado, nos confrontamos frente al misterio. Fíjense, los niños cuando se abren, cómo les causa curiosidad los animalitos, los hermanitos, todo lo que se mueve, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera eso que está fuera de nosotros lo descubrimos como un don en favor de nosotros. Vamos a pedirle al Señor, por intercesión de la Virgen de Lourdes, que de alguna manera también ha vivido esta misma experiencia que nosotros, porque ella también es una mujer como nosotros. Ella ha vivido esta misma experiencia de recibir, pero al mismo tiempo, por algún secreto misterioso de la providencia de Dios, ella es la destinada de toda la eternidad a ser la madre de Dios. Vamos a pedirle a ella que nos dé entender estos textos que sin duda ella leyó y escuchó con su propia inteligencia espiritual.